Hola a todos. Soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 9. Satanás. Parte 1. Padre, yo te doy gracias en este día, en este momento, Señor, que bendito seas, permites que aprendamos sobre tu ciencia santa, Señor. Permites que aprendamos sobre todo eso que está pasando a nuestro alrededor, todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, que están sucediendo en nuestras vidas, porque pues en ti está la estructura de todas las cosas, Señor. Y yo sé, Padre, que tú dejaste cosas en tu escritura, que a veces muchos no queremos leer o no queremos comprender, pero por algo las dejaste ahí, Señor, por algo las pusiste, para revelarnos, para hacernos entender, para enseñarnos y dirigirnos a toda verdad. En este duro tema, Señor, yo me encomiendo a ti y al poder de tu Espíritu, encomiendo mi casa, encomiendo mi hogar, Señor, que pongas protección alrededor de mi familia, alrededor de todas las personas que están escuchando esto, Señor. Y yo te pido que este mensaje cumpla su propósito. Yo te pido que este mensaje nos lleve a entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, que lo veamos de la manera correcta, que lo veamos de la manera adecuada. Y yo me encomiendo a ti con el poder de tu Espíritu Santo. Yo encomiendo con toda mi confianza y con toda mi certeza en ti, Señor, para que este mensaje llegue a las más personas posibles. Esto yo te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo estudio bíblico básico, el cual, antes de empezar, hay dos cosas que me gustaría decirte. La primera, históricamente, de todas las veces que yo he dado este mensaje, yo he dado los estudios bíblicos básicos, no sé, más de 3, 4 veces, y este mensaje fue por excelencia el que tenía más audiencia. O sea, nos conectábamos siempre como una cantidad promedio de personas a estudiar un mensaje, y este en particular siempre era el que tenía más gente. Pues ¿por qué? Pues porque es un tema que llama la atención, es un tema que inclusive genera morbo, y pues yo sé que este mensaje va a ser muy interesante para muchos. Tal vez muchos nomás quieran escuchar este mensaje sin tener que escuchar todos los primeros, pero yo te recomiendo que si llegaste directamente a este mensaje, primero escuches los anteriores para que tengas una base y para que no únicamente sea esto un motivo de morbo. Sé que inevitablemente este mensaje, ya que lo estoy subiendo a internet, pues va a ser uno de los más escuchados, pero te invito a que escuches los previos para que comprendas el trasfondo y la importancia de este mensaje. La segunda cosa que querría decirte es que cuando doy este mensaje en particular, pues son malas noticias para mi esposa. O sea, de hecho le dije, mi amor, te tengo que decir algo. ¿Qué? Ya voy a empezar a grabar el tema del chamuco. Ay, no, nomás puso una cara de preocupación y angustia. Ay, no. Y te voy a decir por qué. Históricamente, cuando yo he dado este mensaje, en mi casa, su casa, empiezan a pasar cosas raras. Algunos dirán que esto es sugestión, pero es una casualidad que en este tema en particular pasan cosas. Solamente en este tema, en todos los demás, bueno, sí llegan a pasar, pero nada como cuando imparto este mensaje. O sea, en mi casa se ha llegado a sentir una vibra pesada. Cuando entras a un lugar y sientes una incomodidad, algo como que, ay, no, ya me quiero ir. Ha pasado que de la nada cosas se caen al suelo, se empiezan a escuchar ruidos raros. O sea, de hecho tengo unas anécdotas terroríficas, como el hecho de que juguetes se muevan solos. Ay, eso a mí desde chico siempre fue algo que me daba mucho miedo en las películas, y cuando lo vives es otro boleto, es otra... Ay, horrible, espantoso.
anécdotas de pesadillas espantosas, o como decimos aquí en México, de manera literal, que te jalen las patas en la noche. ¡Ay, no! Enfermedades. Una vez se me enfermó mi niña. ¡Ay, bien! Cuando te estaba dando este tema, se nos puso bien mala y no entendíamos de dónde venía la enfermedad. ¿Por qué te platico esto? No lo hago con la intención de asustarte, ni con la intención de que, ay, no, pues ya le voy a cerrar al tema porque no quiero que me pasen cosas malas a mí. No. Mira, yo te platico esto porque llegué a una conclusión. O sea, esta información que yo te voy a compartir en esta serie de mensajes del tema de Satanás es real. Yo se lo dije así a mi esposa una vez, dijo, mi amor, si están pasando estas cosas cuando hablo de este tema, señal de que lo que estoy hablando es verdad. Señal de que estoy haciendo bien mi trabajo al hablar sobre este tema. O sea, el que pasen estas cosas espirituales no es casualidad. Por el contrario, o sea, de alguna manera a alguien no le parece que yo hable de esto. A alguien no le parece que yo revele esto y por eso pasan estas cosas para asustarnos. ¿Por qué? Porque no les conviene que se sepa lo que le voy a compartir. Entonces, mira, sonará raro, pero cuando yo hablo estos mensajes y pasan estas cosas, pues es una señal de que es importantísimo que lo haga. O sea, que no me debo de asustar para compartírtelo. Y va a sonar bien raro, pero hasta me emociona el hecho de que pasen estas cosas que intentan asustarme y que intentan impedir que hable de esto. Porque habla de que efectivamente es importante que lo sepamos. Y te digo, no es para que te asustes, no es para que creas que van a pasar cosas en tu vida. Lo que te digo, es importante que sepas esto. O sea, cuando estudiamos la Biblia, es importante que estudiemos todas sus partes y todo lo que Dios nos ha dejado. Y pues, habiendo dicho esto, comienzo el mensaje. Satanás. Desde el título esto suena terrorífico. Yo sé que en muchas iglesias se evita hablar de este ser. ¿Por qué? Pues porque se prefiere hablar de temas positivos antes que negatividad, que hay que evitar el ponerle atención a este ser, sino que más bien hay que concentrarnos en Dios. De hecho, yo pensaba así antes. O alguna vez escuché que un pastor dijo, es que no debemos de hablar de alguien que ya está derrotado. Y también hay otros casos que, por el contrario, más que evitar estos temas, es el tema central o el tema en que principalmente se concentran. O sea, de acuerdo, hay un par de personas que he conocido que te sabían de demonología, te sabían de todos los artistas, actores o personas importantes que son adoradores del diablo y te sabían los mensajes subliminales en las canciones, en la tele, o sea, bien súper metidos en ese tipo de conocimientos y bueno, y de la Biblia, ¿qué sabes? No, pues no la leo. O sea, pues tampoco va por ahí, ¿no? Hay otros casos en los cuales se cree que este ser no existe. Pero citando siempre me encanta citar esta parte de la película del Rito con Anthony Hopkins, que justamente había un sacerdote que pues no creía ni en Dios ni en el diablo, o sea, ya era sacerdote, caray. Y le decía, es que no creo en el diablo. Y le dice a Anthony Hopkins con esa cara macabra que sabe poner en sus actuaciones, el que no creas en él no te va a proteger de él. Muchos creen, si no alimento la creencia, no va a pasar nada. Error. Mira, en mi opinión, esta es mi postura muy personal, es importante que lo conozcamos. Yo siempre lo comparo con una anécdota de fútbol. Cuando tú vas a jugar un partido de fútbol, es necesario que conozcas al equipo contrario. O sea, si tú no conoces al equipo contrario, si tú no sabes cómo juega, cuál es su estrategia, cómo se mueve, quiénes son los jugadores claves, quién es el que mete los goles, si tú no conoces toda esta información, tú te estás arriesgando a que en medio del partido te sorprendan, a que en medio del partido no sepas cómo formarte o cómo actuar. Y eso te puede llevar a perder el juego. Entonces, por eso para mí es importante conocer a este ser.
Es importante que sepamos quién es, cómo actúa y lo más importante, cómo nos defendemos. Pero mucho ojo, y esto también lo aclaro, no se trata de que nos la pasemos pensando en este ser, que nos la pasemos temiéndole y asustados todo el tiempo. No, hay que conocerlo, hay que saber quién es, y tampoco se trata de que nos la pasemos pensando en este ser y en todo lo que hace. Así que comenzamos. Pregunta número 1 de nuestro estudio. ¿Cuál es la etimología de Satanás? Satanás o Satán viene del hebreo Hasatán, que significa adversario. Viene del árabe shaitán, que significa mal camino o distante. En las religiones abrámicas se considera que este ser es la entidad negativa que seduce a los humanos al pecado y a la falsedad. Es el adversario de Dios, es el enemigo de todos nosotros. Pregunta número 2 de nuestro estudio. ¿Quién o qué es Satanás? Profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo del 11 al 19 nos dice: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En esta parte de la profecía de Ezequiel, vino palabra a Ezequiel para que él hablara sobre el rey de Tiro. Pero este mensaje, pues no era directamente para este rey, sino que en realidad está hablando de Satanás. Le dice: tú eras sello de la perfección, eras sabio, eras hermoso, tú estabas en el jardín del Edén, eras un querubín grande y protector. Lo hablamos en el mensaje anterior. Satanás era un querubín, esos ángeles que están alrededor de Dios, ángeles de alto rango. Le dice: tú eras perfecto desde que fuiste creado, pero se halló en ti maldad, lleno de iniquidad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, era un ser tan hermoso, era un ser tan tremendo. O sea, yo creo que fue uno de los ángeles más poderosos, más hermosos que creó Dios. Y justamente a causa de esa belleza, se enalteció su corazón y fue echado del monte de Dios. Y ojo con esto, dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5 nos dice: pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, como vimos en el primer versículo, hablaba de que este ser estuvo en el Edén. Es la representación de la serpiente, característica la astucia, y fue el que engañó. O sea, él no obligó a Adán y Eva a que pecaran, pero él los engañó y los incitó para que creyeran una mentira. Dios les dijo: si tú comes esto te vas a morir. Y él dijo: no vas a morir. Se te va a abrir el conocimiento. Vas a ser como Dios. Y esto nos habla mucho de cómo es su manera de actuar, porque esa misma manera de actuar se mantiene hoy en día. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 16, nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú, que debilitabas a las naciones. Tú, que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Se cree que su nombre, cuando estaba en el cielo, cuando estaba ya en la creación de Dios, era Lucero, así menciona al principio de este verso: oh Lucero, hijo de la mañana. De hecho, en muchas representaciones lo ponen ahora como Lucero Morning Star, justamente haciendo referencia a este versículo de la palabra, su verdadero nombre. Dice: tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: voy a poner mi trono en el monte del testimonio, y voy a ser semejante al Altísimo. He ahí el pecado de Satanás. Como era un ser tan hermoso, como era un ser tan poderoso, era un ser de los más increíbles que creó Dios, se exaltó por su hermosura y quiso ser semejante a Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios. Quiso ser como Él, cuando perfectamente sabía que, pues eso es imposible. Pero a causa de su hermosura, a causa de su vanidad, Él quiso lo que era de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 9 al 10, nos dice: y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Dentro de las tentaciones en el desierto que puso Satanás a Jesucristo, ¿te fijas? Él dice: yo te daré todo el reino, te daré todo el mundo, si postrado me adoras. Es lo que siempre ha querido, que aquello que corresponde únicamente a Dios sea para Él. A causa de su hermosura, a causa de su vanidad, es lo que siempre ha buscado: ser adorado, ser exaltado, sentarse en el trono y recibir el reconocimiento que en realidad es de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14 y 15 nos dice: y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió.
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 2 puntos clave. Engaña a los moradores de la tierra y busca la adoración. Busca lo que le pertenece únicamente a Dios. Con engaños y con mentiras, este ser se ha robado la adoración de millones de personas en el mundo. Carta a Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 nos dice: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué diferencia con Jesús? Satanás quería la adoración, Satanás quería el trono de Dios, Satanás quería aquello que solamente le pertenecía a Dios. Y Jesús, el cual siendo en forma de Dios, hizo todo lo contrario. No estimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué diferencia lo que es Jesús a lo que es Satanás? Por eso, y ojo y tomemos nota de esto, para el reino de Dios es más importante que nos humillemos, es más importante que nos despojemos, es más importante la obediencia y despojarnos a nosotros mismos. Como dice el versículo de Jesús, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Es más importante eso delante de Dios y para la eternidad y la trascendencia que el ser poderoso, que el ser reconocido, que el recibir la adoración. Porque eso es lo que Satanás buscaba. Y eso es lo que hoy la gente en el mundo busca. Reconocimiento, adoración, poder, likes. El que sepan que eres alguien importante, el que sepan que eres alguien famoso, el tener más. Ojo con esto. Esto es importante. ¿Qué es lo que realmente debemos buscar? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo realmente trascendental? Ojo con esto. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 nos dice: Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sabemos que Satanás no viene solo. Dice, junto con él, en esta rebelión contra Dios, otros ángeles también participaron. Y estos ángeles perdieron su gloria y fueron echados a la tierra y fueron convertidos en espíritus malignos o demonios. No obstante, la ambición de Satanás no ha cambiado. Y este ser ha trazado un nuevo plan con la intención de usurpar, o sea, de tomar ilegalmente lo que le corresponde a Dios, su trono, su adoración, sus hijos. Así que este ser ha salido a conquistar al hombre que Dios ha creado. Pregunta número 3 de nuestro estudio nos dice: ¿con qué nombres se le conoce? Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 19, nos dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer nombre que tenemos, el malo, el maligno. Evangelio de Mateo, igual capítulo 13, versículo 39, nos dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
En el protestantismo, este es el nombre que por excelencia se le conoce a este ser, el enemigo. Casi siempre, en la mayoría de conocidos que tengo que están en el cristianismo, la clasificación o cuando hablan de este ser, dicen el enemigo. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, nos dice: Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Otro nombre por el cual se le conoce es el acusador, porque es algo que él hace, nos acusa delante de Dios de todo lo que hacemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Diablo, conocidísimo en el mundo, y también adversario. O sea, nuestro adversario, aquel a quien nos enfrentamos en realidad. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2 nos dice: Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El dragón, la serpiente antigua, otro de sus nombres muy conocidos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 nos dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Él es el padre de la mentira. Jesús es la verdad, el camino y la vida, y este ser es el padre de las mentiras. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 3 nos dice: Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, otro nombre y muy ad hoc a lo que hace en nosotros, el tentador. Él es el que tienta. Él no peca por ti, solamente te tienta para que tú caigas. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 24 nos dice: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En la Biblia, cuando habla que alguien es príncipe de algo, o sea, no necesariamente que seas el hijo del rey, habla de que es alguien que tiene autoridad y poder sobre otros. Entonces, príncipe de los demonios es la autoridad. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2 nos dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se dice que este ser se mueve por el aire. Se mueve pues de manera espiritual, porque no lo podemos ver, y por eso se le añade este nombre, príncipe de la potestad del aire, porque así es como se mueve y se desplaza. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ah, caray, ¿el príncipe de este mundo? Pero no significa que Dios es el rey y Dios es el dueño de todo. ¿Por qué este ser se le llama príncipe de este mundo? Y justamente en la siguiente pregunta responderemos esto. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿Dónde se encuentra Satanás? Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado
a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muchos creen que el diablo se encuentra en un lugar de fuego, en un lugar que es como una cueva en la cual hay tormento, fuego y sufrimiento, llamado el infierno. Muchos creen que ese ser está ahí y desde ahí hace su trabajo. La realidad es que este ser está aquí en la tierra. Aquí donde estamos nosotros. Aquí donde vive toda la raza humana. Este ser y sus ángeles están aquí. No están echando briquitos allá en el infierno con fuego y llamas. No, están aquí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este ser fue echado aquí a la tierra, y es conocido como el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Porque esta es una realidad que no muchos aceptan, que no muchos entienden, porque parece increíble. Pero ¿quién es el que está gobernando el mundo? ¿Quién es el que está gobernando las naciones? Este ser. Este ser es el que está detrás de los líderes mundiales, es el que está detrás de las grandes empresas, es el que está detrás de todo. Dice, príncipe de este mundo, Dios de este siglo. Suena difícil de creer, suena difícil de entenderlo, pero el siguiente versículo nos lo dejará más claro. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. En las tentaciones que hizo Satanás en el desierto a Jesús, le ofrece todos los reinos del mundo. ¿Por qué se los ofreció? Porque él era el dueño de esos reinos. Es lógico, ¿no? ¿Cómo vas a ofrecer algo que no es tuyo? ¿Cómo vas a ofrecer algo que no dominas? Este ser está aquí en la tierra y este ser, como veremos más adelante, tiene un propósito, una misión de ir en contra de Dios. Y parte de ese plan, parte de ese proyecto que él ha hecho, es siendo el que gobierna las naciones, siendo el que mueve la economía, siendo el que hace que las cosas se vayan inclinando para alejarse lo más posible de Dios. Y pues yo sé que esto puede sonar terrorífico, esto puede sonar angustiante para aquellos que lo están escuchando por primera vez, pero no temamos. Si bien esto siempre ha sido así, nos hayamos dado cuenta o no, esto explica muchas de las cosas de por qué la corriente del mundo va tomando ciertas determinaciones, van haciendo ciertos cambios. Dicen, ¿por qué en el mundo se permite esto? ¿Por qué estas cosas que antes eran dañinas o se consideraban mal, ahora las vemos como lo normal? ¿Por qué ahora se promueven tantas ideologías y lo que es la familia, lo que es el matrimonio y otras cosas, ya se ve como algo malo? Ya se ve como algo que está mal. Y es justamente parte de su plan. Es justamente parte de su estructura. Pero no nos desanimemos ni nos asustemos, porque mayor que este ser es Dios. Y el conocer al Todopoderoso, el saber de lo que Él promete y el estar con su poder, hace que a pesar de estas circunstancias que podrían parecer las más contrarias para nosotros, lo podamos superar. Y bueno, pues hasta aquí doy terminado esta primera parte del estudio de Satanás. Estudio importante, estudio que todos tenemos que conocer. Y te lo repito, no es para tener miedo, no es para asustarnos, no es para decaernos. Es mejor saber la verdad. Es como yo digo, muchos no quieren ir al doctor porque no quieren enterarse de lo que tienen. Yo creo que es mejor enterarse para tomar las medidas. Es mejor enterarse para poder ir a la solución del problema. Por eso tenemos que conocer de este ser.
Por eso tenemos que conocer de esta estructura. Y no tener miedo, porque, te doy un adelanto, Cristo ya ganó. Vamos a cerrar, como siempre, con una oración. Padre, te damos gracias, como siempre y en primer lugar, por todas las maravillas que tú haces. Gracias, Padre, porque aunque algunas verdades son difíciles de entender, tú nos las revelas, Señor. Tú nos haces ver lo que necesitamos ver, comprender. Y te doy gracias, Padre, porque nos has revelado sobre este ser, nos has revelado sobre esta criatura que existe en el mundo. Y a pesar de tener todo en contra, a pesar de que estamos aquí en un mundo gobernado por Él, superior que Él eres tú. Porque Él no cruza tus límites, porque Él no cruza cuando tú pones una orden, ni siquiera este ser puede sobrepasar esa orden. Porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Dios del universo. Este ser será el Dios de este siglo, será el Dios de este mundo, pero tú eres el Dios del universo. Eres el Todopoderoso, Señor. Y sabemos que con tu poder, con tu ayuda, con tu amor y con tu misericordia, somos capaces de vencer aún este mundo de pecado. Gracias por revelarnos por este ser. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Y yo, como siempre, Señor, yo te voy a pedir esta protección especial para todas las personas que escuchan esto, esta protección especial para mí y para mi familia, para que sigamos adelante, sin importar lo que se presente, sin importar lo que signifique este mundo y sin importar los obstáculos del camino. Que la gloria, la honra sean para ti, hoy y siempre. En el nombre de Jesús yo te pido estas cosas. Amén.